Hace 98 millones de años, la Patagonia era un mundo perdido, un continente recién nacido, apenas desgajado de la masa africana, con un océano Atlántico que era poco más que un río inmenso y salado. El clima, una alternancia brutal entre sequías abrasadoras y monzones torrenciales. No había selvas exuberantes, sino vastas sabanas salpicadas de árboles dispersos. En este paisaje antiguo, un depredador de 13 metros de largo acechaba. Su cráneo, más alto que un ser humano, albergaba hileras de dientes como dagas curvas. Con un peso de 8 toneladas, el Giganotosaurus era el indiscutible soberano de América del Sur. La cultura popular ha grabado a fuego una imagen de este titán, un cazador de colosos, enfrentándose a los saurópodos de 100 toneladas como el Argentinosaurus. Lo vemos en una eterna batalla contra el Tyrannosaurus Rex, un duelo por la corona del depredador definitivo. Cada artículo lo proclama como el carnívoro más grande de todos los tiempos. Toda esta narrativa es una completa y espectacular ficción. El Giganotosaurus nunca se enfrentó al titánico Argentinosaurus. Aquellos gigantes aparecieron en el paisaje millones de años después de que el último Giganotosaurus exhalara su aliento final. Jamás cruzó su mirada con la del Tyrannosaurus Rex. 30 millones de años y un océano naciente los separaban. Dos reyes en dos épocas y dos mundos distintos. Y si el tiempo y el espacio hubieran conspirado para unirlos, el encuentro habría sido breve y brutal. El T-Rex lo habría destrozado. La mordida del Giganotosaurus, aunque formidable, era 3 veces menos potente. Su cerebro, la mitad de grande. Sus mandíbulas, herramientas afiladas para cortar carne, eran incapaces de la proeza del T-Rex, pulverizar hueso sólido. Para entender a la criatura real, debemos abandonar el cine y viajar a su verdadero mundo. Por las llanuras de inundación de aquella Patagonia arcaica deambulaban manadas de saurópodos, Andesaurus, Limaisaurus, colosos de 15 metros, de cuellos largos y cuerpos masivos que pastaban entre helechos y cícadas, sus pisadas de elefante haciendo temblar la tierra, y tras ellos, sigiloso, seguía el depredador con una cabeza de 1,5 metros, el verdadero Giganotosaurus. Su historia moderna comenzó en 1993, en la provincia argentina de Neuquén. Un cazador de fósiles aficionado, Rubén Carolini, explorando unas formaciones rocosas, tropezó con unos huesos de tamaño imposible. Los llevó al paleontólogo Rodolfo Coria, quien supo al instante que estaba ante algo monumental. El hallazgo fue un milagro paleontológico. Un esqueleto completo en un 70%, incluyendo el cráneo, la columna vertebral, la pelvis y las patas. Para un dinosaurio de casi 100 millones de años, era un regalo del tiempo profundo. En 1995 fue descrito formalmente y bautizado Giganotosaurus carolini, el lagarto gigante del sur de Carolini, en honor a su descubridor. Años más tarde, en el 2000, un segundo espécimen, un fragmento de mandíbula un 8% más grande, confirmó sus dimensiones colosales. Más de 13 metros de longitud y cerca de 8 toneladas. Era más largo que el T-Rex, pero más esbelto, una constitución más ligera y ágil. Y aquí comenzó la guerra mediática. Los titulares proclamaban un nuevo rey, el destronamiento del Tyrannosaurus. La ciencia se vio arrastrada a una batalla de cifras y superlativos. Los paleontólogos, como el propio Coria, intentaron calmar la histeria, explicando que ser más largo no significaba ser superior. Pero la leyenda ya había echado a volar. Hollywood transformó a un magnífico depredador regional en un monstruo global que nunca existió. La verdad, sin embargo, es mucho más fascinante. No era un destructor de mundos, sino un cazador especializado, perfectamente adaptado a un ecosistema único y perdido. La leyenda se desvanece ante la ciencia, pero en su lugar emerge la silueta de una criatura real, cuya grandeza no reside en los mitos que le inventamos, sino en la historia que sus huesos, silenciosamente, nos siguen contando.
En el vasto archivo de la Tierra, los esqueletos son susurros del tiempo, no declaraciones completas. Cuando se trata de los titanes que una vez dominaron el planeta, la ausencia de un registro fósil perfecto nos obliga a la interpretación, a la estimación. Una discrepancia de 1 metro, aquí o allá, es una variable aceptada en los pasillos de la paleontología. Existen verdades más profundas que la obsesión por quién fue 1 centímetro más largo. Pero para la imaginación popular, alimentada por los titulares, el tamaño no es todo. Y así comenzó la comedia de errores que rodeó al cráneo del Giganotosaurus. El espécimen original estaba trágicamente incompleto. Faltaba la mitad del hocico, junto a varios huesos cruciales del lateral. A pesar de ello, las primeras reconstrucciones proyectaron una imagen sobrecogedora. Un cráneo de 1 metro con 80 centímetros. Algunas estimaciones incluso lo elevaban a 2 metros. Sería, por un margen considerable, el cráneo más grande de cualquier dinosaurio carnívoro conocido, superando en 30 centímetros al del formidable Tyrannosaurus Rex. La noticia creó una leyenda. Sin embargo, la ciencia es un proceso de corrección constante. La euforia inicial dio paso a un escrutinio más sobrio. Los paleontólogos comenzaron a comparar los fragmentos con los de sus parientes mejor conservados, como el Carcharodontosaurus de África. Al cotejar las proporciones, se hizo evidente que las primeras cifras habían sido demasiado optimistas. Los cálculos se rehicieron y la longitud del cráneo se redujo a una cifra más modesta, pero aún monumental: 1 metro con 60 centímetros. Gigantesco, sí, pero ya no el campeón indiscutible. La historia no terminó ahí. En el año 2022, un nuevo análisis, utilizando datos de un pariente recién descrito, refinó la cifra una vez más. El resultado final: 1 metro con 62 centímetros. Uno de los depredadores con la cabeza más grande que jamás haya existido, pero no el poseedor del récord absoluto. Así es como avanza el conocimiento. No en una línea recta de certezas, sino en una espiral de revisiones y refinamientos. Después de 30 años, la verdadera escala del gigante comenzaba a emerger. El Giganotosaurus era inmenso, pero no el coloso desproporcionado de las primeras fantasías. Y su verdadera historia, la de cómo vivía y cazaba, estaba escrita no solo en su cráneo, sino en la arquitectura de su cuerpo. Su fémur y su tibia eran de una longitud casi idéntica, una anatomía que delata a un caminante, no a un velocista. Para una carrera explosiva, la naturaleza favorece las tibias largas y las extremidades esbeltas. Las piernas del Giganotosaurus eran lo opuesto. Gruesas, poderosas, columnas de hueso y músculo diseñadas para soportar un peso inmenso y para la resistencia. Eran las piernas de un maratonista, no las de un sprinter. Los modelos computacionales sugieren que en un arranque de adrenalina podría haber alcanzado los 50 km/h. Una velocidad impresionante, pero insostenible. 8 toneladas de masa corporal generando un calor inmenso con cada contracción muscular. En el clima abrasador de la Patagonia Cretácica, una carrera prolongada no era una estrategia de caza. Era una sentencia de muerte por golpe de calor. Su táctica, por tanto, era otra. Más sutil, más letal. La caza de emboscada. Las llanuras de inundación de su época, salpicadas de árboles dispersos, ofrecían el camuflaje perfecto. El gigante podía acechar, acercándose sigilosamente a su presa hasta estar a 10 o 20 metros. Entonces desataba su poder. Un arranque brutal, un asalto relámpago, sin persecuciones extenuantes. Sus piernas, aunque no diseñadas para la velocidad punta, eran perfectas para patrullar incansablemente su territorio durante decenas de kilómetros, siguiendo a las manadas de saurópodos, buscando metódica y pacientemente una oportunidad. Y aquí llegamos a la pregunta central. ¿A quién cazaba? En la imaginación popular, inmortalizada en incontables documentales, la respuesta es siempre la misma. El Giganotosaurus, a menudo en manadas, se enfrenta al titánico Argentinosaurus en una batalla épica. Es una imagen poderosa, es visualmente espectacular y es completamente falsa. La verdad, inscrita en las capas de la roca, es ineludible.
Estas dos leyendas jamás se encontraron. Vivieron separadas por un abismo de tiempo geológico. El Giganotosaurus se extinguió hace 93 millones de años. El Argentinosaurus apareció en el escenario evolutivo después de su desaparición, dominando el paisaje hasta casi el final del Cretácico. El verdadero némesis del Argentinosaurus fue otro carcarodontosáurido, el Mapusaurus, un pariente posterior del Giganotosaurus. De hecho, el hallazgo de un lecho de huesos con múltiples individuos de Mapusaurus de distintas edades sugiere que ellos sí pudieron haber empleado la caza coordinada para derribar a tales colosos. Para el Giganotosaurus, toda la evidencia apunta a una vida de soledad. Entonces, ¿cuál era la verdadera presa del gigante solitario? Otros saurópodos de su tiempo, herbívoros inmensos, pero no tan extremos como el Argentinosaurus. Nombres como Andesaurus o Limaisaurus. La historia del Giganotosaurus no es la de un monstruo de cine que lucha contra el rival más grande posible. Es la crónica de la ciencia misma, un viaje desde la especulación sensacionalista hasta la compleja realidad. Es un recordatorio de que la verdad paleontológica rara vez es simple y que el verdadero asombro no reside en récords de tamaño, sino en la paciente reconstrucción de un mundo perdido, pieza por pieza, corrección tras corrección. En las vastas llanuras de una Patagonia prehistórica, el aire tiembla no solo por el calor, sino por el peso de la vida. Aquí, manadas de saurópodos de tamaño mediano, colosos de 15 metros de longitud, trazan surcos en la tierra. No son los titanes descomunales de leyendas posteriores, pero sí fortalezas de carne y hueso que alcanzan las 20 o 30 toneladas. Para el depredador que acecha entre las coníferas, son objetivos formidables, pero no invencibles. Y su descendencia, más joven y ligera, representa una promesa de sustento aún más accesible. El cazador emerge, Giganotosaurus. Su estrategia no se basa en la fuerza bruta, sino en una letalidad calculada. Es una danza macabra de velocidad y precisión. Se lanza en una carrera atronadora, no para embestir, sino para deslizarse a lo largo del flanco de su presa. Un roce, un instante, y la mandíbula se abre y se cierra. Los dientes, afilados como cuchillos de obsidiana y finamente aserrados, no están diseñados para triturar. Son bisturíes. Su función es rasgar la carne, abrir surcos profundos en los costados, las patas y la poderosa cola del saurópodo. La ciencia ha medido la fuerza de su mordida y en comparación con su famoso pariente del norte, el Tyrannosaurus Rex parece modesta. No era la fuerza aplastante de un martillo neumático capaz de pulverizar el hueso más denso. El Giganotosaurus no podía permitirse ese lujo. Su cráneo, más ligero y móvil, estaba optimizado para cortar, no para aplastar. Era el arma de un asesino que desangraba a sus víctimas, no de un demoledor que las hacía estallar. Cuando la presa era un adulto en plenitud, la táctica cambiaba sutilmente. El objetivo se desplazaba hacia abajo, hacia los cimientos de aquella montaña de carne. Los ataques se concentraban en las patas, buscando seccionar tendones y desgarrar los músculos que impulsaban la huida. El objetivo primordial era anular el movimiento, convertir al gigante en una estatua sangrante. Y después, la paciencia. El depredador no necesitaba arriesgarse en una confrontación final. Simplemente seguía a su víctima herida, una sombra persistente en la distancia. Era una procesión fúnebre liderada por el verdugo que esperaba el momento en que la pérdida de sangre y el shock hicieran su trabajo. Aguardaba la inevitable rendición de la vida. Pero no toda presa requería tal esfuerzo. Para las criaturas más pequeñas, el Giganotosaurus revelaba otra de sus maravillas anatómicas. Los huesos de su cráneo poseían una movilidad sorprendente, permitiendo que sus mandíbulas se dislocaran y expandieran, de un modo similar al de un varano moderno. Una presa menor podía ser engullida entera, desapareciendo en un instante en las profundidades de su garganta. Su mandíbula inferior, en sí misma, es un enigma de diseño evolutivo. El mentón se proyecta hacia adelante de forma inusual, mientras que las articulaciones se sitúan muy atrás.
Simulaciones biomecánicas han revelado el propósito de esta extraña configuración. Al sujetar a una presa que se debate con violencia, esta estructura estabiliza el cráneo entero, transformando la lucha de la víctima en un ancla que afianza aún más el agarre del depredador. Como todo gran carnívoro, era un oportunista consumado. La carroña era un banquete que no podía despreciarse. ¿Por qué gastar una energía preciosa en la caza cuando la naturaleza ofrecía una comida ya servida? Y no dudaba en ejercer su dominio. Depredadores menores, como los ágiles abelisáuridos, eran poco más que proveedores. Cuando el Giganotosaurus aparecía, con su imponente tamaño y un rugido que sacudía la tierra, los cazadores menores se dispersaban, abandonando su botín en una ofrenda de terror, un almuerzo gratuito para el rey. Pero, ¿qué clase de fuego ardía dentro de esta máquina de matar? ¿Era de sangre fría, dependiente del sol, o de sangre caliente, un horno metabólico andante? El análisis isotópico de sus huesos fósiles nos da la respuesta. Mantenía una temperatura corporal interna estable, alrededor de los 35 a 37 grados Celsius, muy similar a la de un ser humano. No necesitaba calentarse con los primeros rayos del alba para ponerse en marcha. Despertaba listo para la acción. Sin embargo, no era una verdadera sangre caliente como la de los mamíferos. Su condición era un estado intermedio, una solución elegante conocida como mesotermia. Su calor no provenía de un metabolismo frenético, sino de su propia masa colosal. Un cuerpo tan grande se enfría muy lentamente, un fenómeno llamado homeotermia inercial. Era una brasa constante, no una llama voraz. Este motor interno, eficiente y medido, impulsaba un crecimiento asombroso. Desde una cría recién salida del huevo hasta un adulto de 8 toneladas en apenas 12 o 15 años. Un metabolismo puramente reptiliano jamás podría sostener tal explosión de vida. El metabolismo de un Giganotosaurus adulto era comparable al de un mamífero carnívoro de 1 tonelada, 8 veces más lento por kilogramo de peso, pero perfectamente suficiente para una vida activa y un desarrollo acelerado. Las ventajas de este sistema eran inmensas. Consumía menos energía que un mamífero de tamaño equivalente, por lo que podía sobrevivir con cacerías menos frecuentes. Más nutrientes se destinaban al crecimiento, alcanzando la madurez a una velocidad vertiginosa. Y a diferencia de su primo, el Tyrannosaurus, que en su juventud era una criatura grácil y de piernas largas para luego transformarse en un tanque de asedio, el Giganotosaurus crecía manteniendo sus proporciones. Desde el primer día era una réplica a escala de su destino, un depredador supremo cuya forma estaba grabada en su código genético. Así, en el crisol del Cretácico, la evolución forjó no solo un monstruo, sino una obra maestra de eficiencia biológica, un cazador que mataba con la precisión de un cirujano, un superviviente que aprovechaba cada oportunidad y un gigante cuyo calor interno era un eco de su propio e inmenso poder. Su mundo ha desaparecido, pero su fantasma, grabado en la piedra, nos recuerda que el dominio sobre la tierra es un trono tan imponente como efímero. La cría era un reflejo casi perfecto del adulto, una miniatura de la magnificencia y el terror. Esta similitud anatómica nos revela un detalle crucial de su ecología. No existía una verdadera división de nichos entre las generaciones. La estrategia era la misma, solo cambiaba la escala del conflicto. Mientras el adulto, un titán de más de 12 metros, se enfrentaba a los colosales saurópodos que hacían temblar la tierra, el adolescente, más ágil y ligero, se especializaba en presas de tamaño intermedio. La cría, por su parte, iniciaba su aprendizaje de depredador con lagartos veloces y dinosaurios de menor envergadura. Todos compartían el mismo instinto, la misma vocación de cazador, en una cadena alimenticia definida no por la especie, sino por la edad. ¿Pero cazaban juntos? ¿Formaban manadas? ¿Familias unidas por lazos de sangre? La respuesta se pierde en el silencio de la piedra. La evidencia directa es esquiva. Cada esqueleto hallado hasta la fecha cuenta una historia de soledad. No se han descubierto lechos de huesos que sugieran una muerte en grupo.
ni rastros de una estructura familiar compleja. Sin embargo, una pista crucial reside en su anatomía, grabada en el cráneo de la bestia. Sobre su cabeza se erigían unas estructuras de queratina, ornamentos córneos que no servían para el combate. Eran herramientas de comunicación visual, un lenguaje silencioso escrito en hueso y queratina. Estas crestas, probablemente de colores vivos, servían como un pasaporte biológico, indicando la edad, el estatus y la madurez sexual del individuo. Los machos las exhibían ante las hembras en rituales de cortejo, y los rivales las comparaban en tensos enfrentamientos. Al igual que los ciervos modernos miden sus astas, estos gigantes comparaban sus ornamentos, decidiendo quién era el contendiente superior sin necesidad de derramar sangre en una batalla que podría ser fatal para ambos. Esto sugiere una vida social más compleja que la de un simple reptil solitario que solo se encuentra para aparearse. Es probable que los jóvenes, más vulnerables, se mantuvieran en grupos durante sus primeros años, una hermandad de supervivientes aprendiendo juntos a dominar su mundo. Pero el adulto, en la cima de su poder, era probablemente un rey en su propio dominio, un soberano territorial que patrullaba sus fronteras, tolerando a otros de su especie solo cuando el instinto de procrear se volvía ineludible. Y detrás de aquellos ojos depredadores, ¿qué clase de mente operaba? El coeficiente de encefalización del Giganotosaurus es uno de los más altos entre los carcharodontosáuridos. Suena impresionante, pero es una verdad a medias. Significa que su cerebro era relativamente grande para un dinosaurio de su grupo, pero en términos absolutos seguía siendo modesto. De hecho, el cerebro del Giganotosaurus era apenas la mitad del tamaño del de su lejano primo del norte, el Tyrannosaurus Rex. Y el T-Rex, a pesar de su fama, no era ningún genio. El gigante del sur era, por tanto, una criatura de instintos primarios, con una inteligencia comparable a la de un cocodrilo moderno o, quizás, a la de una gran ave de presa. Podía aprender de sus errores, podía memorizar la ubicación de las mejores zonas de caza, los abrevaderos y los lugares peligrosos. Podía orientarse en su vasto territorio, reconocer a sus vecinos y comprender los límites invisibles de sus dominios. Pero la planificación a largo plazo, la coordinación de una cacería en grupo o la resolución de problemas complejos estaban más allá de su capacidad cognitiva. El hardware neuronal simplemente no estaba allí. Y aquí emerge un hecho fascinante, una peculiaridad en su comportamiento que ha desconcertado a los paleontólogos. El Giganotosaurus parecía evitar sistemáticamente los pantanos y las trampas de asfalto. Durante 100 millones de años de historia fósil, ni un solo esqueleto de Giganotosaurus ha sido recuperado de estos lechos de muerte, mientras que los restos de otras especies se encuentran con regularidad. ¿Fue simple suerte? ¿O era una asombrosa cautela instintiva, una sensibilidad innata a las vibraciones del suelo, la capacidad de distinguir un terreno firme de una ciénaga traicionera? Una prudencia que, irónicamente, se convierte en nuestra frustración. Sin los ejemplares perfectamente conservados que los pantanos suelen ofrecer, el esqueleto completo de este depredador supremo sigue siendo un tesoro por descubrir. El mejor espécimen conocido apenas alcanza un 70% de sus huesos. Finalmente, debemos confrontar el mito más grande de todos, forjado en la fragua de Hollywood: la batalla contra el Tyrannosaurus Rex. La cultura popular, en su afán de espectáculo, ha escenificado una lucha titánica entre dos reyes. En la pantalla, el Giganotosaurus, retratado como más rápido y agresivo, casi logra la victoria antes de un dramático giro del guión. La realidad, sin embargo, es mucho menos dramática y mucho más profunda. Estos dos titanes jamás se encontraron. Pertenecían a mundos completamente distintos, separados por un abismo de tiempo y espacio. El Giganotosaurus reinó en América del Sur, en las vastas llanuras de la Patagonia, hace entre 98 y 93 millones de años. El Tyrannosaurus vivió mucho después, hace entre 68 y 66 millones de años, en el continente norteamericano, en las tierras que hoy son Montana y Wyoming.
Un abismo de 30 millones de años y un océano entero los separaban. Pertenecían a ecosistemas diferentes, a eras geológicas distintas. Jamás cruzaron sus miradas, jamás se disputaron una presa. Su batalla es una fantasía, un eco de nuestro deseo de ver a los más grandes enfrentarse. La verdad es que cada uno fue el depredador ápice de su propio tiempo, el monarca indiscutible de un reino perdido. Los huesos susurran verdades fragmentadas sobre su poder y su soledad. El resto es el eco de un mundo antiguo, un silencio que nuestra imaginación se esfuerza, a menudo en vano, por llenar. Un abismo de 30 millones de años y un océano de distancia separan a dos de los depredadores más formidables que la Tierra haya conocido. El gigantosaurio se extinguió mucho antes de que el tiranosaurio Rex emergiera como el tirano definitivo de Norteamérica. Nunca se encontraron, nunca lucharon, nunca. Pero en el teatro de la imaginación, donde los eones se colapsan, el veredicto de la ciencia es brutal y definitivo. En un enfrentamiento directo, el tiranosaurio habría sido el vencedor indiscutible. La razón no reside en el tamaño, sino en la especialización. El T-Rex era más masivo, una fortaleza de músculo y hueso. Su mordida, 3 veces más potente que la del gigantosaurio, no estaba diseñada para cortar, sino para pulverizar. Sus mandíbulas eran una prensa hidráulica capaz de hacer estallar el cráneo de su oponente o quebrar su columna vertebral en un solo y devastador instante. A esto se suma un cerebro el doble de grande, que gobernaba un sistema sensorial superior, incluyendo una visión binocular de precisión letal. El tiranosaurio era un asesino especializado. El gigantosaurio, en cambio, era un cazador más versátil. Sus dientes eran dagas afiladas, perfectas para infligir heridas profundas y provocar el desangramiento de sus presas, pero ineficaces contra la armadura de músculo y hueso de un T-Rex. El verdadero retrato del gigantosaurio nos lleva a la Patagonia del Cretácico superior, un monarca de su propio dominio. 13 metros de longitud, 8 toneladas de peso y un cráneo imponente de 1,62 centímetros. Era un depredador de emboscada, no un corredor incansable. Su inteligencia era funcional, no excepcional. Sus presas eran saurópodos de tamaño mediano, no los titanes colosales como el Argentinosaurus, que de hecho apareció en el escenario de la vida después de que el gigantosaurio se extinguiera. Durante 9 millones de años fue un depredador soberanamente exitoso. Cazaba, se alimentaba, se reproducía y sobrevivía, dominando su ecosistema. Luego, como todas las dinastías, se desvaneció, cediendo su trono a otros. Fue Hollywood quien lo exhumó, no como un animal fascinante, sino como un monstruo a la medida de sus mitos, forjando una leyenda que nunca le perteneció. La verdad paleontológica rara vez necesita de la hipérbole. La historia de cada criatura, grabada en piedra, es un testimonio de una lucha única por la existencia. El gigantosaurio no necesita ser un asesino de tiranosaurios para ser extraordinario. Fue, simplemente, el dueño de su tiempo y de su mundo. Un imperio de carne y hueso que, como todos los imperios, finalmente se desvaneció en el silencio de la eternidad.